¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy recibiendo a Alex Massey. Hace tiempo que no conversábamos con ella, la máxima autoridad hoy del Instituto de Evaluación Educativa. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a ustedes por interesarse siempre por estos temas de la educación. Sí, porque es bien, esa es la palabra. De toda la vida. Esa es la palabra, interesarse. Sí. Porque es bien interesante. Hay que interesarse claro, para poder hablar desde el conocimiento, pero sobre todo de algo que es bien importante, que yo creo que muchas veces no se pone demasiado arriba de la mesa. La evaluación técnica. Es cierto. Tratar de, en campaña electoral, despojar lo máximo posible la discusión de lo político partidario. Porque además yo tengo la impresión de que un poquito más para allá, un poquito más para el otro lado, los técnicos educativos están relativamente de acuerdo. Mira, es muy cierto que hay poco relato sobre la educación y está siempre muy teñida de impresiones personales. De ahí la importancia, bueno, que yo acepté asumir esta responsabilidad de contribuir a la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa como un organismo independiente, autónomo del propio sistema educativo, pero de algún modo un actor relevante que pueda poner sobre la mesa datos que tengan que ver realmente con evidencia que se constituye a través de la investigación y que, bueno, que sea un elemento que ayude también a construir discurso y miradas comunes, porque hay muy poca información sistematizada en la investigación educativa en el Uruguay. En general hay investigaciones, muchas y las había antes del instituto, pero son parciales, son puntuales, no tienen continuidad. Y una evaluación que realmente sea rigurosa e importante para el país tiene que tener continuidad, ¿verdad? Tiene que ser sistemática y continua. Nosotros estamos en esta etapa, recién el instituto está armando una estructura de funcionamiento que creemos que en unos años va a ser mucho más rica. Bueno, eso le iba a decir. Porque algo de lo que yo, como un interesado en la materia, no como un actor, claro, y mucho menos un actor decisivo, o sea, alguien que escucha, se interesa, lee los informes, claro, o por lo menos saca algunas conclusiones primarias, pero tampoco no soy ni autoridad educativa, ni nunca trabajé en la educación. Bueno, Pero entonces hay algunos genes que te... Sí, sí. En la familia estamos pesan. rodeados. Sí. Pero, digo, si algo me falta a mí de las evaluaciones educativas que hace el INED, y es decir, bueno, está bien, este es el panorama, pero ¿no habría que avanzar un poquito más en el camino a recorrer? ¿No quedarse solo en el diagnóstico? Mira, hay un problema muy grande y que la dimensión de una institución educativa o de la educación de un país es muy grande. Entonces, de manera que podrás de repente poder asir alguna parte de la educación. Pero es muy difícil hacer un diagnóstico de todo un sistema educativo y está abordando todas las cosas. Por eso nosotros en este informe que generó tanta polémica, en realidad lo que quisimos fue profundizar en un foco, en un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad uno de los objetivos del instituto es contribuir a colaborar en la adquisición, en la concreción del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Ya vamos a estar en el... De hecho, le iba a preguntar por la polémica también, pero ese tema... Queda claro que ustedes dijeron como conclusión, así en el estudio, tenemos un problema grande en la educación uruguaya, que es la inequidad. Claro, ahí es eso atraviesa transversalmente a los órdenes educativos, llamémosle así. Si me decís hace 10 años, yo te hubiera dicho hay otro problema muy grave. Que era la inclusión. Que era justamente la universalización de la matrícula. Teníamos universalizado primaria, costó 100 años. Y universalizar la educación media fue muy difícil. Y sobre todo universalizar para atrás. 5, 4, 3. Cuando ustedes eran chicos, el único jardín que había era el de Enriqueta Contirriqué, y había muy poco, igual que fuiste. Pero en realidad, ¿qué otros niños tenían posibilidad de acceder a una educación preescolar pública y de la calidad de ese jardín? No lo había. Hoy tenés universalizado la educación media, toda, tenés universalizado 5 y 4 años, muy cerca estamos en 3, y en 2 tenemos el plan CAIF. Pero entonces, justamente, si a ver, lo mirabas, el informe dice, tenemos un problema que es de inequidad. Es cierto. Tenemos un problema que a los que son más rezagados, con menos posibilidades, se les hace más difícil terminar los estudios, poder proyectarse hacia las universidades. Ahora, ¿no se podría, como una segunda fase, dar por lo menos alguna pista de
cómo empezar a trabajar en solucionar esa inequidad? Bueno, algunas pistas se dan en el informe. Fíjate que nosotros pudimos hacer poner ese foco porque ya instalamos, como yo te decía, una estructura de evaluación de logros educativos en el país nacional y continua, ¿verdad? Empezamos en 3 años, en tercer año de primaria, en sexto año de primaria y en tercer año de ciclo básico. Ahí ya podemos mirar logros educativos. Y una de las preocupaciones es que en todos esos logros se nota que el sesgo de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes marcan fuertemente los resultados de aprendizaje. Hay una frase que se la escuché a Cayota que me pareció buenísima, porque aparte refiere a algo que la gente tiene así, clarito, que es una frase aplicada por Daniel Astori para el tema del IRPF. Cayota dijo algo así como: en Uruguay, el que tiene más aprende más, el que tiene menos aprende menos. Es cruda, no, es posible. También, es cruda pero es gráfica. Y es terrible. Ese es el tema del foco nuestro. Pero digo, eso no es nuevo. Lo que es importante es ponerlo ahora sobre la mesa porque otras cosas ya fueron resueltas. Por ejemplo, el tema de la universalización. Porque uno puede preocuparse de estos temas cuando vos tenés a todos dentro del sistema educativo. Democratizar el acceso al sistema educativo es un gran paso. Para ustedes se ha valorado poco eso. El conocimiento. No, nosotros creemos que se ha cumplido en gran parte con las metas. No, pero digo, que se ha valorado todo poco por la sociedad, por el sistema político. Nosotros lo que creemos es que la educación tiene que tener un lugar predominante en la sociedad, no cabe duda. Todos sabemos que no siempre ha tenido ese lugar, recién ahora se ha incrementado sustancialmente el presupuesto, que todavía no es suficiente, porque lo vemos allí. Y entonces, como vos decís, ¿qué líneas hay que tomar? Y ahí nosotros planteamos, en primer lugar, tratar en forma diferencial las condiciones diferentes. Cosa que es un gran mito de este país democrático, ¿verdad? ¿El mito cuál es? Y bueno, que la democracia hay que tratar igual todas las situaciones y con eso profundizamos desigualdades. Entonces decimos, bueno, hay que distribuir más recursos ¿en dónde? En los sectores justamente que tienen mayores dificultades. Y eso creemos que es una conceptualización que hay que romper a nivel social y que hay que ejercer realmente, ejecutar realmente que el sistema es perverso. En el tema del sistema. Porque el sistema dice, si usted es docente, Alex Massay es docente, va a poder elegir primero, de acuerdo a su calificación, va a poder elegir primero el liceo. Y usted, Alex Massay, no va a elegir el liceo de Casaballe, porque le cuesta ir hasta allá, porque le complica, porque si va en auto, por la inseguridad. ¿Cuál va a elegir? Y el del centro, Posito. Es un mal ejemplo porque yo elegí toda la vida. Está bien, pero usted capaz que la excepción, pero la realidad es que los profesores con más edad, con más condiciones, con mejor, y eligen lo más cómodo. Tendrás que ver de dónde vienen también, ¿verdad? Porque los profesores elegían también esas zonas en relación a que procedían de esos lugares, ¿verdad? De los sectores sociales más acomodados. También si miramos en el informe, no todos los profesores hoy proceden de los sectores sociales más acomodados, sino que muchos también proceden de los sectores sociales más pero no es un sistema demasiado que recae demasiado en el voluntarismo. Pero eso es muy cierto, hay que priorizar y ponderar y destinar más recursos específicamente a los centros más vulnerables. Eso indudablemente que es una de las propuestas que hace el instituto. La otra tiene que ver también con el tema de la profesionalización y la formación docente. Nosotros hicimos una encuesta a los docentes hace 3 años en el instituto, y bueno, lo que los docentes se quejan justamente es que no tienen formación específica para tratar las situaciones de déficit de aprendizaje, dificultades de aprendizaje. Es cierto, primaria tiene un centro de recapacitación o de actualización de docentes, pero no es suficiente, no hay una formación sistemática de los docentes, como puede haber en otros países, que contribuya a mejorar su trabajo en áreas diversas. Eso era parte de lo que yo tenía para preguntarle, porque del informe la verdad se ha hablado mucho. Yo creo que de la polémica también se ha hablado mucho, de cómo Neto lo recibió. Yo no sé si después tuvieron alguna posibilidad de hablar con él. No, todavía no tuvimos ningún intercambio, pero nosotros tenemos frecuente, cada 2 meses nos reunimos con el Codicen, discutimos estos temas. ¿Pero a usted qué le pareció? ¿Que estaba mal informado? No, a mí me parece que indudablemente que un informe, cada uno tiene sus expectativas de lo que dice el informe. Nosotros optamos por poner el foco en este tema porque nos parece que justamente en una coyuntura electoral en la que estamos, vale la pena centralizar el enfoque en estos temas, en este tema, que es uno de los problemas que va a tener mayor consecuencia posterior. Atender justamente la equidad en la distribución del conocimiento. Ya dijimos, están todos dentro del sistema, ahora lo que queremos es que se mejoren las condiciones de enseñanza. ¿Pero le dolió en algún punto la reacción de Neto?
Bueno, no, te voy a decir que me dolió, no me pareció adecuada en el momento, yo qué sé, pero cada uno dice lo que le parece y me parece muy bien, estamos en un país democrático. El instituto es autónomo y nosotros no estamos para evaluar la gestión de las autoridades, ni las autoridades para evaluar la gestión del instituto. Lo que pasa es que también es verdad que se meten con el trabajo del instituto. O sea, la crítica no fue, no me gusta cómo Alex Macei preside el INED. Se dio a conocer un informe que es parcializado, que Es cierto, que no contempla ciertas realidades, que es un recorte, ya lo dijimos, es un recorte cuyo eje lo define la directiva del instituto. Entonces es posible que a algunos les resulte satisfactorio, a otros no. Yo decía a Emiliano Cotelo la otra vez, yo recorro frecuentemente la radio y a veces me llaman porque dicen que el informe es muy oficialista. A veces me llaman porque me dicen que el informe es antioficialista. Y eso es lo que tiene el instituto. Al ser un instituto autónomo y al estar preocupado exclusivamente por mirar la educación, no solo cómo se desarrolla, sino también las consecuencias que tiene la población del país, porque es un informe país, no es un informe sobre el sistema educativo, sino sobre la población, la sociedad, los distintos resultados de logros educativos, etc. Y bueno, indudablemente que hay poca experiencia en este país de evaluación educativa y depende de los intereses o las miradas particulares que se tengan, y bueno, son las reacciones. Está muy bien que así sea. Y con relación a la región, lo que el informe marca, ¿es bueno, malo o regular? Bueno, depende otra vez pero de que lo somos que mitad mires. de tabla, somos... Depende de lo que mires. Si miramos, por ejemplo, ahora en diciembre salen las pruebas PISA, por ejemplo, que es a los 15 años, los chicos estén donde estén. Nosotros vamos a sacar el informe sobre evaluación de aprendizaje, de logros educativos de tercer año del ciclo básico. El informe nuestro está hecho sobre el programa que se tiene que dar en el Uruguay y cómo se da y cómo se aprende sobre ese programa. Las pruebas PISA hacen realmente una prueba a partir del deber ser. ¿Qué deberían saber todos los chicos en esa edad? Y bueno, en las pruebas PISA nosotros estamos después de Chile, ¿no? Estamos bastante por sobre el resto de América Latina. Pero venimos cayendo. No sé, en alguna materia sí, en otras no, pero o está no bien. venimos, yo no lo sé porque no tenemos todavía un relato de continuidad. En el instituto estamos haciendo una línea de base. Perdón, eso que se dice, la educación de hoy está peor que hace... Y bueno, depende de donde lo mires. Yo me encontré con una señora en la calle que me decía, no puede ser que un chico de liceo no sepa quién era Nerón. Y bueno, yo digo, ¿y un chico de liceo tiene que saber quién era Nerón? ¿Hoy? ¿Será eso una cosa ¿Y eso no es cultura imprescindible? general? Y no lo sé, pero hoy por hoy, dadas las características que tiene el conocimiento y la información, indudablemente que hay que hacer otras opciones. Seguramente le estamos reclamando justamente al sistema, que es muy enciclopedista, que tiene que trabajar más sobre utilizar instrumentos para pensar, para reflexionar, para analizar una realidad, de manera que la información sistemática en este nivel, yo creo que hoy también está un poco superada. Tenemos que ponernos de acuerdo, bueno, qué es lo que queremos que sepan nuestros jóvenes, y ese es el sentido de la educación media, que es una de las cosas que más se discute. Y bueno, y es ahí donde tenemos el problema. Tenemos un problema en bachillerato. Bachillerato no logramos que el egreso de bachillerato pase más del 40%, mientras que en otros países de la región tenemos, como en Brasil y en Chile, están ya por casi un 90% de egreso. ¿Y eso por qué es? Y bueno, ¿y eso por qué es? Porque tenemos un sistema educativo medio que está muy orientado hacia los sectores de clases medias, fundamentalmente, porque siempre fue, el bachillerato siempre fue preuniversitario, y su conceptualización es preuniversitaria. Fue obligatorio a partir del año 2008 en el país, antes no era obligatorio. Los sectores populares, muchos todavía no se han enterado de que es obligatorio el bachillerato. Siguen con aquello de que era la escuela y, bueno, y ahora el liceo. Que también el cuarto liceo estaba bien. Claro. Hay problemas también muy grandes que tienen que ver con la construcción del sujeto que aprende. Muchas veces nos dicen en estos sectores que no aprenden, bueno, yo no tengo cabeza, no puedo aprender esto, ¿verdad? ¿Cómo hay que deconstruir también concepciones previas que tienen muchas personas con relación al aprendizaje? Y a veces también hasta muchos docentes lo tenemos. De manera que no es un trabajo sencillo el poder incorporar al sistema educativo a toda la sociedad y el poder lograr involucrarlo en un conocimiento que sea significativo para todos. Está bien, entiendo que ese día no es sencillo. ¿Mm? Pero ¿cómo Brasil puede? Que es un país continente, que Bueno, debe tener problemáticas muchísimo más severas que las que tenemos nosotros en un rinconcito así de tierra. Bueno, Somos un barrio de San Pablo. Brasil ha hecho esfuerzos muy orientados y destinados a determinado
proceso, etapa del sistema educativo, como la educación media, que nosotros en el Uruguay, hasta hace muy poco tiempo, no había proyectos especiales para mejorar la asistencia, no teníamos dispositivos para todos. Brasil desde muy temprano tiene lo que se llaman las escuelas aceleradas, que los chicos que fracasan en la escuela tienen un dispositivo al lado que ya pueden empezar a no repetir y a seguir adelante. ¿Y no será que tienen un sistema curricular mejor que el nuestro? ¿Tienen la escuela más larga, menor deserción? Tienen, es cierto, menor deserción en algunos lugares. Hay otros lugares donde no tienen acceso también. Habría que no me acuerdo ver. si son 8, pero si no son 8 son 9 años de escuela. Seguro, y nosotros tenemos ahora, no, tenemos 8 también, porque tenemos 5 y 4. Está bien, pero ellos 4, tienen 5, la escuela se extiende hasta lo que acá sería, no me acuerdo, ya le digo, ellos están si desfasados, es segundo o tercero años, del liceo. está. El ciclo básico de secundaria ellos lo ponen sí. en escuela. En parte sí. Y depende mucho, mirá que no tienen un currículum único, porque ellos tienen un sistema federal y cada estado tiene su propia estructura curricular. No tienen un sistema único como el nuestro. Y eso también ayuda, porque la diversidad de oferta ayuda también a mejorar. Aquí en Uruguay, en estos últimos años, se ha aportado a la diversidad de oferta. En el ciclo básico, el FPB, las aulas comunitarias, los distintos planes 2013, más acelerados para los más grandes. Ha habido ensayos de nuevas propuestas. Los distintos planes para adultos, para culminar la educación media o básica. Ha habido una experimentación de cambios. Liceos de tiempo completo, de doble horario, escuelas de tiempo completo que se han incrementado. No, pero ¿no sería esperable que los resultados fueran mejores? Bueno, con todo lo que se ha hecho, con el incremento presupuestal, con lo que usted mencionaba, liceo, mayor acompañamiento, porque hay más acompañamiento, los grupos se han reducido, por lo menos en parte. Yo qué sé, se ha hecho un esfuerzo. El gusto queda que tenemos la tasa de culminación del liceo de las peores de la región, de bachillerato, que no logramos tampoco que en la calidad educativa, es decir, terminan pocos, pero los que terminan son top a nivel regional. Es decir, ¿por qué? Bueno, esa es la gran pregunta que mucha gente se hace. Tendremos que seguir avanzando en esto. Nosotros creemos que hay que trabajar específicamente en algunas cosas. Un tema que incluso lo abordó las autoridades de la educación, que es la repetición en el ciclo básico, no se ha resuelto. La repetición hoy lleva casi en ciclo básico la tercera parte de los alumnos. Fíjate que la tercera parte del presupuesto y la tercera parte de los estudiantes quedan en el sistema educativo cuando podían haberse utilizado un dispositivo más cercano y haber podido egresar. Cuando me dice ciclo básico, me habla de la escuela y los primeros años del liceo. No, de primero a tercero de liceo. O sea que usted entiende que capaz que habría que... Primaria tiene un trayecto bastante más continuo, aunque con alta extraedad en su egreso. Pero el ciclo básico tiene también un componente de retención que incrementa esa extraedad en el tema de la repetición. ¿Pero usted eliminaría la repetición del ciclo básico? Yo creo que habría que sí, muchos países no la tienen, no cuenta, otros la eliminaron hasta por ley. No creo que se tenga que eliminar por ley, pero sí creo que la repetición no es un buen instrumento pedagógico para mejorar el aprendizaje. En los hechos se ve, y si haces un seguimiento de cohorte de los chicos que repitieron alguna vez, el peso de esa mochila de la repetición los va a marcar incluso en el desarrollo futuro de sus aprendizajes. ¿Sabe lo que está diciendo mucha gente que nos está escuchando? Sí. Qué vivo, si no se queda nadie, si no repite nadie, así termina cualquiera. No, si bajamos el nivel de exigencia... En Brasil no repite nadie, estamos hablando de Brasil. Estamos hablando de Colombia, donde hay una ley que dice que no pueden repetir más del 10% de los alumnos en ningún lugar, porque también es otro sistema que cada estado... ¿Cómo más del 10%? Claro, no pueden repetir más del 10%. Entonces si tengo una clase, no sé, de 40 y tengo 4... Más de 4 no pueden repetir. Si tengo 5 a 1 lo hago pasar porque sí. No es que lo hagas pasar porque sí. Ahí está el problema. Todo el mundo cree que la no repetición implica que los pase de año sin saber nada. No, implica que el docente esté advertido de los déficits que va teniendo ese chico a lo largo del año y con dispositivos especiales de apoyatura en el propio centro educativo pueda ir avanzando al mismo ritmo que el otro. ¿Ah? Eso, o sea, no dejar para el fin de año y que repita de nuevo, porque al repetir de nuevo no mejora tampoco sus prácticas de aprendizaje. Entonces, lo que hacen otros países es que generar dispositivos en el año para que puedan los chicos que están con algún déficit poder compensarlo y poder seguir adelante
en su proyecto, en su proceso educativo. No quiere decir que le regales nada, quiere decir que aprenda también, pero dentro de su ritmo y de su modalidad. Me acerco al micrófono, pero no nos escucha nadie. A ver, No es lo que dicen los profesores de primero liceo. ¿qué es lo que dicen los profesores de primer liceo? No, es verdad, la escuela no repite casi ninguno. Creo que es 6% la tasa de repetición. Es cierto. Pero llegan a primero liceo con una falencia, capaz que no te saben decir que es media docena de Es huevos. muy cierto. Pero ¿qué hacemos nosotros en el liceo? Yo soy profesora. Aburrida estoy también de estar con muchos compañeros que dicen, yo no sabe leer, no puede resolver el ejercicio porque no sabe leer, no entiende la consigna del ejercicio. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Lo dejamos ¿Y cómo repetir? llega al liceo si no ¿Y sabe quién leer? le enseña? Bueno, muy bien, llegó al liceo. Llegó al liceo y ahí lo tenemos. ¿Qué hacemos? Si no le enseñamos nosotros a leer. Lo condenamos a que repita históricamente. No, alguien le tiene que enseñar a leer. Si tuviéramos un dispositivo que dijéramos, mire, este niño no sabe leer, lo pusiéramos allí, bueno, que aprenda a leer. ¿Verdad? Que se le enseñe paralelamente a leer porque puede entender la consigna, porque en algún lado alguien se tiene que ocupar de que ese niño aprenda. Bueno, pero la señal del sistema al decir no hay repetición, ¿no es eso? No. ¿Es de patearla ninguna para manera. adelante? De ninguna manera. Es pensar un dispositivo que sea fuerte y Porque en que primaria no realmente- funciona el dispositivo. Es que no hay dispositivos en todo el país para resolver estos temas. Primaria está resolviendo el tema también de las escuelas de tiempo completo, con doble horario, con otros apoyos, con otros estímulos, y se verá, porque también no se pueden medir resultados tan cercanos. Pero digo, preocuparse por el aprendizaje es esto que estamos diciendo nosotros en el instituto. Hay que poner el foco ahí, en el aprendizaje. Y entonces hay que buscar dispositivos, no tanto más liceos, no tanto más otras cosas, sino busquemos una estructura interna en el centro educativo que se ocupe de que esas cuestiones, que esos problemas de aprendizaje se resuelvan en el propio centro educativo. Discúlpeme, porque ahí lo dijo al pasar, pero hago así. De la ensalada tomo la pinza y agarro el tomate cherry, el chiquito. Está bien, dale. ¿Y? Usted mencionó no tanto más liceo. Y Talvi, por ejemplo, está hablando de 136 liceos. Está bien, me parece perfecto. Creo que es muy importante. Pero esa no es la solución. Liceos chicos es muy importante, pero lo que importa es que vamos a poner adentro esos liceos también. Y lo importante también es mirar, como te digo, cómo complementamos el liceo con apoyos para esos chicos, apoyos que no son solo del sistema educativo, también hay apoyos que tienen que venir del sistema de salud, cuestiones que tienen que venir también desde la distribución territorial que tenemos hoy de la pobreza, porque hay instituciones que reproducen condiciones de pobreza y que no ayudan a mejorar la calidad. ¿Instituciones como cuál? Instituciones, las escuelas de los barrios más carenciados o los liceos en los barrios más pobres o más vulnerables, indudablemente que producen las mismas condiciones. Pero a ver si le entiendo el concepto. 136 liceos nuevos no solucionan el tema educativo. Sí, depende de que lo tengan adentro. Los liceos solos no solucionan. ¿Y hay profesores para Y 136 bueno, liceos es otro nuevos? tema, por eso te digo, como los liceos solos no solucionan. Tendremos que ver cuál es el proyecto, digo, como decir, yo no te puedo decir que está bien o está mal, creo que sí, que cuanto más liceos más chicos tengas es mejor. Ojo, donde los pongas. Porque el hecho de trabajar desde esta política de acercar el centro educativo al barrio no ha sido muy saludable. Porque hoy está comprobado que los chicos aprenden no solo de los docentes, de las condiciones, de las características del centro, sino también de sus pares. Y cuanto más heterogéneo es el centro educativo, más riqueza en el aprendizaje se advierte. Entonces, cuando nosotros logramos... Qué pateada de tablero que acaba de hacer Alex Massey. Yo, la verdad... ¿A quién pateé? No, es verdad. Pero esto. es casi Está que... estudiado. Es rehacer el sistema educativo uruguayo. Porque el sistema educativo de nuestro país es un liceo, o una escuela, o un jardín de infante, un centro CAIF. No, lo más cerca de la... Casi que todo el mundo quisiera tener Claro, la institución educativa a la esquina de la casa. Claro. Y usted lo que está diciendo es... No, hagamos un liceo Perdón. donde vayan 3 de Posito, 3 de Carrasco, Perdón. 3 de Casaballe, 3 del Borro y 3 de La Aguada. Perdón, podés hacer eso o podés cambiar los barrios. Podés decir que estos barrios donde se acumulan centros de población vulnerable, como puede ser el barrio Borro, como puede ser otros barrios, de repente habría que integrarlos socialmente desde una distribución territorial diferente. Sí, bueno, pero Porque eso es mucho más difícil. Tenés muchos liceos de costa vacíos. Cuando observás hace 10 años atrás, la mayor parte de los liceos se encontraban en las zonas de costa, cuando mirás la distribución, y hubo que hacer liceos en otras zonas porque solo había en la costa. E incluso estaban vacíos porque gran parte de la población de la costa cambió el comportamiento reproductivo fue a de la las privada. madres, por un lado, y además se fueron a los privados.
De manera que estaba previsto ese liceo ¿para qué? Para determinado tipo de población también antes. Cuando yo iba al liceo íbamos 3 de cada 10. Hoy van 9, ¿verdad? Entonces, digo, hay que revisar todo. Y para hacer una sociedad integrada y democrática, también tenemos que mirar las políticas de territorialidad, tenemos que mirar también el tema de la salud, porque el sistema educativo solo no puede con todos estos problemas. Estamos planteando que, bueno, que hay que revisar qué apoyatura se le da a ese chico para que pueda aprender. No solamente es darle clase. También es tener un sistema de salud para hacer un estudio, si tiene déficit de aprendizaje, si tiene dislexia, cómo es, qué ejercicios tiene que hacer para resolver este problema, dónde vive, lo que decíamos hace un rato, qué condiciones tienen las familias, cómo se apoya a las familias para que apoyen a su hijo. La última que le voy a hacer, porque lamentablemente se nos voló el tiempo, como siempre nos pasa, cuando hacemos una entrevista nos quedamos cortos. EDUI 21. Los postulados, lo que plantea, ¿le parece que hay algo innovador? Porque parece estar la dicotomía en eso, en si hay que seguirlo casi que al pie de la letra, si es un insumo que el próximo gobierno, sea cual sea el color político, tendría que tomar el libro de EDUI 21 y tratar de ir en esa vía. ¿Qué opinión usted que está al frente de la INED, pero además que es parte de la educación de hace muchísimos años en este país? Mira, yo tengo grandes amigos, incluso alumnos míos en el 21, y creo que hay gente que está muy, muy ocupada de buscar soluciones, pero se me ocurre, creo que hasta ahora lo que han hecho es construir una base de temas para el debate, según lo han planteado, ¿no? Que hay temas de debate, habrá que debatir. Yo creo que también hay que trabajar mucho con las comunidades, porque también la eficiencia de un sistema mucho tiene que ver con el vínculo con las comunidades y con los docentes, no solamente con las definiciones programáticas. Yo tenía una profesora, la señora Artucio, que siempre nos decía, un buen profesor con un mal programa da una excelente clase, y un mal profesor con un buen programa, con una buena institución, da una muy mala clase. De manera que el formar, el seducir, el que se acompañe también la propuesta educativa con las demandas y con los intereses del barrio. Y yo creo que lo que falta acá es una recuperación, yo te diría, de un entusiasmo, de una motivación, de un involucramiento de todos por una educación, ¿verdad?, de todos. Con la educación media yo creo que nos está pasando lo que pasó en la década del 60 con la alfabetización, ¿verdad? Había campañas en toda América Latina de alfabetización. Y bueno, y ahora tenemos que hacer campañas para completar la educación media, que creo que es el gran debe que tenemos en el país, no solo desde la perspectiva, como decíamos, de la universalización, sino en la perspectiva de la distribución del conocimiento. Porque eso es clave incluso ¿para qué? Para poder seguir estudiando y para poder seguirse manejando en un mundo tan complejo como el que tenemos. Alex Masay, la volveremos a convocar. Muchas gracias. Cada tanto volveremos a poner arriba de la mesa estos asuntos, así departimos un poco, que yo creo que es muy interesante para la gente. No solamente hay que hablar de cuántos terminan, cómo terminan, sino también poder pensar un poco a futuro, ¿no? Estoy de acuerdo. Le agradecemos su presencia. No, encantada. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes en una entrevista a 900.